Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. ¿Por cuánto dinero estarías dispuesto a revelar los secretos más oscuros de tu vida? Para muchos, unos cuantos billetes serían suficientes para contar cada detalle de lo vivido. Sin embargo, en el año 2012, Ruth, una chica peruana que se encontraba en el programa de televisión El Valor de la Verdad, entró en un conflicto de emociones. Por un lado, ella quería la gran suma de dinero que le iban a dar por cada pregunta que respondiera en el programa. Pero por otro lado, sabía que confesar en televisión abierta sus secretos más oscuros podría hacerla perder a sus padres, a su novio del momento e incluso poner en peligro su vida. A sus 18 años, Ruth, en busca de ayudar a su familia que no pasaba por un buen momento económico, así como también para tener su propio dinero, le dijo a sus padres que iba a empezar a trabajar en un call center. Ruth siempre tuvo el sueño de ser la dueña de su propio spa, pero con el salario que tenía eso se le iba a hacer muy complicado. Sin embargo, justo en el año 2012 se le presentó lo que parecía ser la oportunidad de su vida. Esta era la participación en un programa de televisión que estaba a punto de estrenarse. El programa llevaba el nombre de El Valor de la Verdad, una adaptación del programa británico Nothing But the Truth. El premio máximo que se podía ganar aquí como participante eran 50,000 soles, que al cambio de ese entonces eran casi $9,000. Y todo esto era a cambio de responder unas preguntitas que el conductor de televisión, Beto Ortiz, te iba a hacer en televisión nacional. Y alguien como Ruth, que a ojos de su familia y todos los que la conocían llevaba una vida normal, ¿qué podría salir mal? El funcionamiento de El Valor de la Verdad era sencillo. Aquí, cada participante era sometido a una serie de preguntas personales y comprometedoras sobre su vida personal. Estas preguntas, conforme iba avanzando el programa y el premio en efectivo era más jugoso, se volvían más oscuras, al punto de que podrían romper relaciones con familiares y parejas. Si están disfrutando del video, los invito a que se suscriban, compartan, den like y comenten. Sus opiniones y comentarios son muy importantes para mí. Juntos podemos seguir explorando estos fascinantes casos. Gracias por acompañarnos en Crímenes Nocturnos. Y es que, para añadirle más morbo al programa, casi siempre los familiares más cercanos y la pareja del participante estaban a su lado mientras éste respondía las preguntas en televisión nacional. Obviamente, a la televisora no le gustaba regalar dinero así como así. Ellos primero se querían asegurar de que el participante tuviera secretos comprometedores. Esto con el fin de que quien se sentara ahí realmente se lo pensara 2 veces antes de decir la verdad en televisión nacional. Para ello, antes del programa, se elegían a varios posibles participantes quienes eran personas comunes y corrientes que habían vivido eventos o situaciones controvertidas en sus vidas. Estos individuos eran sometidos a más de 100 preguntas polémicas mediante un polígrafo, que para el que no sabe, es una maquinita que supuestamente detecta las mentiras observando cómo varía la frecuencia cardíaca, la respiración y la sudoración ante cada respuesta. Estas señales que da el cuerpo pueden indicar si el participante está mintiendo o diciendo la verdad. Así que, antes de empezar la transmisión, la productora ya sabía de antemano qué respuestas iban a ser verdad y cuáles eran mentira. Una vez que el programa conocía toda la vida del participante, seleccionaba las preguntas que podían causar más morbo y caos, y conforme el participante las iba respondiendo, estas se volvían cada vez más comprometedoras. De esta manera, muchos decidían no llevarse el premio más grande porque no valía la pena, a cambio del daño que podía ocasionar en su vida personal, revelar sus secretos más oscuros. Al iniciar el programa, el ambiente estaba bastante relajado. Tanto Brian Romero Leiva, el novio de Ruth, como los padres de la joven, se veían tranquilos y sonrientes. La primera pregunta que le hicieron a Ruth fue: ¿alguna vez dejaste de asistir a tus clases sin que tu madre lo sepa? Una pregunta simple a la que Ruth respondió que sí, y que, obviamente, no generó mucha atención en los espectadores. Avanzando un poco más, la participante recibió la pregunta:
¿Perdonarías una infidelidad de tu novio? La pregunta sobre la infidelidad de su novio sirvió para hablar un poco sobre la vida de Ruth y cómo era su relación. Ella respondió que no aguantaría un engaño así por parte de su novio y que al enterarse terminaría de inmediato con él. Una respuesta perfectamente entendible. Sin embargo, a partir de este punto, la atención se centró en la sala, cuando el presentador empezó a indagar un poco más en qué pensaba Ruth de su novio. La siguiente pregunta que le hicieron a Ruth fue: ¿tienes fantasías sexuales con mujeres? Para sorpresa de su familia, la joven respondió que sí, que se consideraba bisexual desde que a los 14 años sintió curiosidad por saber qué era estar con una mujer y le gustó. Ante esta respuesta en especial, la madre de Ruth se sintió un poco disgustada. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las preguntas que le habían hecho a la participante se comparaba con lo que iba a venir más adelante. Ruth confesó en el programa que no trabajaba en un call center como solía decir. Más tarde, con otra pregunta, respondió que sus padres no estarían orgullosos de saber a qué se dedicaba. Finalmente, le preguntaron: ¿trabajas en un club nocturno? Ella respondió: sí. Ante la reacción de su madre, mostrándose decepcionada, Ruth aclaró que en ese club ella se desempeñaba como bailarina y que en ese local no se ejercía lo que era el intercambiar dinero por contacto físico. Ruth aclaró en el programa que solo bailaba con poca ropa y ya está. Sin embargo, aquí había una pequeña trampa por parte del programa. Las preguntas se hacían por niveles y en el nivel en el que estaba Ruth había que responder 3 preguntas. Con esta última, ella había respondido 2, por lo que si decidía no responder la siguiente, no le pagarían por las últimas 2 respuestas que había dado, y la tercera iba a ser, por supuesto, la más difícil de todas. ¿Alguna vez has aceptado dinero a cambio de tener relaciones sexuales? Ella respondió: sí. Aclarando el impacto de esta respuesta, Ruth explicó que ella no se dedicaba a eso, que solo lo hizo 2 veces y que nunca volvería a hacerlo. Dijo que sucedió porque estaba en una mala situación económica y una amiga que era bailarina la animó a recurrir a esa vía para ganar dinero. Ruth decidió retirarse con los 15,000 soles antes de terminar el programa, disculpándose con sus padres y su novio por lo que descubrieron en la televisión nacional. Sin embargo, de los 3 que estaban sentados allí, Brian era quien se veía más serio y decepcionado por la experiencia. Muchos detalles de la relación entre Brian y Ruth no estaban claros, pero se sabe que, además de ella, sus padres no estaban muy contentos con él, principalmente porque no resolvía, no tenía metas claras y le gustaba mucho tomar alcohol en exceso. Después del programa, Brian y Ruth comenzaron a discutir más de lo habitual y la respuesta de Ruth fue más ignorarlo que tratar de justificarse, actitud que hizo que Brian poco a poco perdiera la cabeza. Todos los días no hacía más que pensar en lo mal que quedó después del primer episodio de El valor de la verdad. Una vez que el programa salió a la luz, el acoso que empezó a vivir Brian lo llenó de mucho enojo. La gente en la calle comenzó a gritarle, llamándolo cornudo, diciendo que era débil y básicamente recordándole lo que sucedió en el programa de una manera exagerada. Esto se debió en gran parte a la publicidad que recibió la transmisión, ya que era el primer episodio de lo que se pensaba que iba a ser un programa exitoso. Los medios enfatizaron esto para agregar más sensacionalismo y que el público no se perdiera el siguiente episodio. Brian y su tío Reddy se plantaron en la sede de Red Latina, la productora de El valor de la verdad, con la intención de obtener una compensación por las humillaciones que, según ellos, el programa había infligido a la familia Romero. Sin embargo, la cadena no estaba dispuesta a soltar ni un centavo a Brian y su familia, lo que solo llenaba al joven de más cólera. Él no iba a parar hasta conseguir lo que creía justo. Brian bombardeaba a Ruth con llamadas todos los días exigiendo 2,000 soles, es decir, más del 10% del premio. Sin embargo, al no ver resultados, las amenazas que hacía contra Ruth y su familia se volvían más violentas. Brian y su tío Reddy decidieron visitar a los padres de Ruth, pero no llegaron con buenas intenciones.
Debido a este comportamiento por parte de los Romero, Ruth decidió que ni una moneda del premio llegaría a manos de su exnovio. Lamentablemente, Brian no sentía lo mismo. Intentaba recuperar sus cosas de manera pacífica, pero yo no quería que terminara así. Querido, meses después de la participación de Ruth en El Valor de la Verdad, la joven, como solía hacer, después de salir de sus clases de contabilidad en la universidad, iba rumbo a un microbús que la llevaría a casa. En esta ocasión ella venía acompañada de un amigo que la llevó hasta la parada. Una vez que Ruth se subió al microbús, nunca más la volvieron a ver con vida. Esa noche pasaban las horas y los padres de Ruth empezaron a preocuparse porque su hija no regresaba a casa. Las autoridades peruanas no ayudaron mucho en la búsqueda, pensando que se trataba de un drama pasajero. Viendo que pasaban los días y Ruth no daba ninguna señal de vida, sus padres decidieron acudir a los medios para que ayudaran a difundir que su hija estaba desaparecida. Lamentablemente, nadie les prestó atención, y lo más triste fue que apenas les prestaron atención. Cuando empezaron a comentar que la desaparecida era la chica que se había hecho conocida por su polémica aparición en El Valor de la Verdad, ahora sí la policía y los medios le prestaron atención al caso. El último en ver a Ruth con vida fue su compañero de universidad. Este fue interrogado y comentó que antes de subirse al microbús, Ruth recibió una llamada telefónica de alguien desconocido para ella. En un principio Ruth dijo lo siguiente: «¿Quién eres? Ah, eres Brian. Cambiaste de número». Viendo lo extraña que estaba haciendo esta situación, todas las miradas no paraban de apuntarle a Brian, a quien directamente los padres de Ruth acusaban como el responsable de esto. Además, TV Latina ni se molestó en ayudar en el caso como otros medios, aparentemente porque ellos sospechaban que lo que le había pasado a la joven tenía algo que ver con su participación en el programa. Ante todas las denuncias y múltiples interrogatorios que le hicieron durante los siguientes 11 días de la desaparición de Ruth, finalmente, su expareja, Brian Romero, no resistió la presión que le pusieron los oficiales. Tras 3 horas de interrogatorio, soltó la impactante confesión de que asesinó a Ruth. Tras escuchar esto, la policía actuó con rapidez y alrededor de las 6 p.m. llevaron a Romero a un terreno baldío en Jarca, el mismo lugar donde él confesó haber enterrado el cuerpo de Ruth. Así, el macabro proceso de desenterrar la verdad comenzó y ya para las 9 de la noche, el padre de Ruth, León Sosayas, tuvo que enfrentar la devastadora realidad de reconocer el cuerpo de su hija en estado de descomposición. Su ira fue tal que le lanzó una piedra en la cabeza a Brian, y de inmediato las autoridades tuvieron que llevarse al homicida porque todo el mundo quería lincharlo desde ese momento. Mediante todas las pistas obtenidas, la policía tenía claro que Brian no actuó solo, a pesar de que él decía lo contrario. Con un poco de investigación, se reveló que recibió el apoyo de su tío, Reedy, y de un adolescente mototaxista de 14 años que los ayudó a trasladar el cuerpo hasta el lugar de entierro. Principio del formulario. El adolescente de 14 años, involucrado en el asesinato, confirmó a la policía que fue contratado por Brian Romero para avisar sobre la llegada de la víctima al barrio. Además, relató cómo fue testigo de cómo los asesinos sacaron el cuerpo de Ruth desde la casa de Mary Leiva, la madre de Romero, ubicada en Huachipa. Brian desveló algo aún más siniestro. Durante la noche del crimen, con la excusa de una celebración junto con su tío, logró persuadir mediante engaños el secuestro de Ruth, quien, a pesar de sus sospechas e inseguridades, accedió una vez más a confiar en la palabra de Brian. En cuanto al programa El Valor de la Verdad, tras enfrentarse a este caso polémico, decidieron a partir de ese momento tener como invitados estrictamente a figuras públicas con el objetivo de evitar que historias como la de Rutalia vuelvan a repetirse.